Así como los grandes medios presentan mentiras y más mentiras todos los días sobre la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza, la maldad del presidente chino Xi Jinping y del presidente ruso Vladimir Putin, el ayatolá iraní, como así también la bondad sin límites de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la democracia liberal y del libre mercado, así también los medios presentan día tras día mentiras y más mentiras sobre la economía y su funcionamiento. Mitos como el Estado quebrado, el Estado endeudado, la falta de sustentabilidad de los sistemas públicos de pensiones, la meritocracia, la pobreza entendida como la falta de esfuerzo de los pobres, quienes de alguna manera querrían inconscientemente esa pobreza, y muchas mentiras y mitos más del liberalismo, del neoliberalismo y de esta nueva corriente, aunque nueva en realidad de esta forma, conocida como libertarismo. Todo eso aparece todos los días en los medios y machacan en nuestras cabezas y en las de todos nosotros sin que nadie responda. En esta transmisión vamos a responder a todos estos mitos y a estas mentiras, vamos a realizar una deconstrucción de todo esto y presentar además algunas cuestiones más ligadas a las mentiras del liberalismo. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 241 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. En esta transmisión nos acompaña Alejandro Pérez Polo, politólogo, filósofo, economista, autor del ensayo Tú no eres especial, recomendado especialmente, y además conductor del podcast Antes del Derrumbe. Hola Alejandro, ¿qué tal todo por ahí? Hola, pues un placer compartir este espacio contigo y con todos vosotros en este canal, que hace falta más que nunca pues demoler todos esos mitos y también pues desmentir todo aquello que dicen. Y quería ya de entrada decir una más de las que te has olvidado de mitos, que es el de los impuestos, que es el que más dicen también, que los impuestos son socialismo. Y aquí vamos a desmontar y vamos a intentar explicar por qué los impuestos son el fundamento del mercado capitalista. Esos impuestos que tanto odian son en realidad lo único que garantiza la creación de los mercados y la creación de la moneda. Aquí en mi lista aparecía, Alejandro, los impuestos representan una forma de expropiación y el socialismo mismo, con esto machaca Milei permanentemente, pero en realidad en todos los países, aquí en Alemania, en España también, el libreto el mismo. ¿Qué tal si comenzamos, Alejandro, por este mito? Por cierto, a propósito de estos mitos y estas mentiras, en el caso de los mitos ligados a la geopolítica, a pesar de las dificultades en la difusión de una perspectiva crítica, aparecen cada vez más voces en contra de todas estas cuestiones. Ahora, en el caso de la economía, prácticamente ninguna, y de ahí el éxito de estos mitos, estas mentiras, y de ahí el hecho de tanta gente humilde, pobre, de abajo, acompañando estas ideas promovidas por los de arriba y realizando, naturalmente, acciones en contra de su propio interés, incluido el voto a candidatos políticos abiertamente neoliberales, lo mismo sí, autopercibidos como libertarios, socialistas, conservadores o verdes, ¿sí? Todos con el mismo discurso neoliberal, comenzando con, por ejemplo, el mito de el Estado superendeudado y el Estado quebrado. Alejandro, ¿cuál es el origen de este mito? ¿A qué responde? ¿Cuál es la realidad sobre esta cuestión? El primer mito, que este es ese gran mito porque dicen que los estados se endeudan por encima de sus capacidades, este mito viene de una metáfora, de una analogía que hacen constantemente los liberales, que es una analogía
falsa, que es comparar o equiparar el Estado a las familias. Lo que te van a decir es que, como en una familia, ¿no? Pues en una familia uno pues tiene ingresos y gastos, ¿no? Y si se endeuda más de lo que puede luego pagar, pues entonces pues simplemente pues esa familia puede quebrar o esa familia tendrá que, en todo caso, equilibrar sus cuentas personales, casi de contabilidad doméstica, y pues bueno, pues hacen esta analogía, ¿no? Es como un padre de familia que va a trabajar, trae dinero a casa, luego hay gastos y entonces tú no puedes gastar más de lo que tienes. La metáfora de la familia, de que el Estado funciona como una familia, esta es probablemente la más mitológica y con la que más te machacan porque es muy sencilla de entender. Pero ¿qué ocurre? La familia tiene dos diferencias fundamentales con un Estado. Dos diferencias fundamentales. La primera, la capacidad coercitiva. Es decir, una familia que se endeuda, que tiene pues deudas contraídas con acreedores o con quien sea, no puede exigir el pago de un impuesto, por ejemplo, generar un tributo por la fuerza hacia afuera para conseguir dinero y pagar esas deudas. Claro, esto un Estado puede hacerlo siempre. Es decir, un Estado muy endeudado, por ejemplo, siempre va a poder generar, pues, coercitivamente, meter un tributo o un impuesto para saldar esas deudas. Esta capacidad del monopolio del uso de la fuerza, pero también de la capacidad de generar tributos, de crear tributos, rompen por completo la metáfora de que el Estado es como una familia. No, el Estado jamás va a ser como una familia porque tiene la capacidad coercitiva. Esa es la primera. La segunda es que el Estado tiene una cosa que no tienen las familias, que es que tiene una máquina, una maquinita, para imprimir billetes, para imprimir el dinero. Es decir, es muy importante esto entenderlo porque creo que es lo que la gente no acaba de... O sea, porque nunca se explica. Es muy complicado o es imposible, de hecho esto lo iremos avanzando creo a lo largo del programa, es imposible que tú, si emites una moneda y te endeudas en esa moneda, por ejemplo en dólares, es imposible que tú quiebres. ¿Cómo vas a quebrar en la moneda en la cual tú te has endeudado? Si tú te endeudas en dólares, tú no puedes quebrar en dólares. O sea, tú no puedes quebrar en la moneda que tú estás creando y que tú controlas. Puedes quebrar en moneda extranjera, eso sí. Eso lo iremos a ver. Tampoco quiebras del todo, nunca se quiebra del todo, pero un Estado que controla, que tiene soberanía monetaria, y esto es en base a la teoría monetaria moderna. De hecho, aquí recomiendo muchísimo pues, a Warren Masler, por ejemplo, uno de los primeros teóricos de la teoría monetaria moderna, los años 80. Y es increíble que una cosa tan sencilla como que si tú tienes el control de la impresión de tus billetes, es decir, que tú tienes el control de tus dólares o de tus euros, tú nunca puedes quebrar, nunca puedes estar en bancarrota en tu propia moneda. Es que es absurdo. ¿Cómo vas a quebrar en tu propia moneda? Un ejemplo a lo mejor clamoroso de esto es Japón. Japón en los años 90 entra en una especie de crisis, bueno, una crisis bastante grande, y la deuda pública se dispara hasta el 200% del PIB. Han pasado 30 años, esa deuda pública sigue en esos niveles. El Estado ha quebrado. ¿Los acreedores han dejado de financiar a Japón? No, porque Japón tiene soberanía monetaria, controla la emisión de su moneda, del yen. Pero bueno, este es el primer mito que podríamos desmontar, que es simplemente equiparar los estados a las familias. Y luego, además, podríamos ir mucho más a fondo, porque yo he puesto diferencias fundamentales con una familia o con una empresa. Una empresa no puede exigir pago de tributos, ni puede exigir tampoco, ni tiene tampoco el control de la impresión de los billetes para saldar su propia deuda. Pero además, un Estado, pues evidentemente tiene un control sobre la economía tan gordo, tan grande, que es decir, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces en una familia o en una empresa que entra en fase de liquidación, que entra en bancarrota, ¿no? Porque estamos hablando de estados que quiebran. Una familia que entra en bancarrota, pues tiene que vender, por ejemplo, su casa de veraneo, si tiene una casa de veraneo, tiene que vender su patrimonio, sus joyas y tal, para saldar esas deudas con los acreedores. Porque los acreedores te pueden exigir todo eso. Y tiene además un Estado que les va a respaldar para poder exigir la liquidación de tus bienes, la liquidación de tus activos, porque estás en bancarrota. Y habías contraído unas deudas y hay unos contratos que sí que habían que cumplirse. Con una empresa pasa lo mismo. Con una empresa se puede exigir, unos acreedores pueden exigir su liquidación real, incluso su desaparición del registro de comercio o del registro mercantil. Pueden desaparecer esas empresas. Pero los acreedores no pueden exigir, nunca ha ocurrido, de hecho nunca ha ocurrido, la liquidación de un Estado. No, en plan, dicen, no, es que no puede, dicen, Francia está mal, ¿no? O tiene un problema de deuda y tal, vamos a exigir su liquidación como país. ¿No? Podrían exigirlo. ¿No? Se supone que si fuera equiparable una empresa a una familia, podrías exigir ese tipo de acciones, pero no puede ocurrir, es imposible. No existe
ni siquiera en un mundo capitalista con un gran monopolio pues, de poder económico por parte de pocas empresas y de pocos bancos, ni siquiera así, bueno, eso es una cosa mucho más larga en política, pero que ni siquiera estos acreedores, estos bancos en este caso, o estos fondos de inversión, podrían exigir la liquidación de Francia, de España, de Argentina. No podrían, en realidad no podrían, es imposible. Un actor privado no podría. Al final tú como Estado tienes el ejército, o sea, se acabaría, ¿no? Es imposible. Y tampoco puede desaparecer la población ni el territorio, no, nunca desaparecería. Los únicos ejemplos de estados no quebrados, sino colapsados en el siglo XXI son Libia y Somalia. Y eso responde a lo que seguro que tratáis mucho aquí en este canal, que son cuestiones geopolíticas, guerras, cuestiones internas de esos países, que también tienen que ver con el imperialismo, con la OTAN y demás, pero lo que no tiene nada que ver es con la economía. O sea, no tiene que ver con imprimir billetes, con endeudarte como Estado y tal. Los únicos estados que han quebrado, que son los que nunca te citan los liberales, porque han quebrado dos, han colapsado dos, en el siglo XXI son Libia y Somalia. Eso sí que han colapsado. Colapsado. Más que quebrado, colapsado como estados. Incluso ha desaparecido sus banderas, han desaparecido instituciones comunes de gobernanza, todo eso ha desaparecido. Legislaciones comunes y ahora son estados fallidos del todo. Si queréis, bien. podemos preguntar. Entonces, los estados, a diferencia de las familias, pueden generar el dinero, pueden establecer impuestos frente a una supuesta deuda y además presentan el monopolio de la violencia pública, con lo cual difícilmente alguien podría determinar la quiebra de un Estado sin el recurso de la violencia pública propia del Estado. ¿Verdad? ¿Te acompaño correctamente? Es esto, esta es la teoría, esto es la verdad. En economía esto es lo empírico. Pero claro, en economía, como en todo demás, hay política. Si un Estado, o sea, por ejemplo, si alguien quisiera, un acreedor, tuviera detrás el respaldo de Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos te apoyara militarmente para, por ejemplo, exigir el pago de ciertas deudas y tal, a lo mejor sí que ahí podría darse que te interviniera militarmente Estados Unidos en tu país para eso. Eso podría ocurrir. Por ahí quería mi segunda pregunta. Si el Estado quebrado representa un mito, en tanto un Estado endeudado en su propia moneda. Ahora, si un Estado aparece endeudado con otro país o con los organismos internacionales liderados por otro país, entonces, ¿en qué situación aparecemos? Incluso en el caso de la Unión Europea, en la cual los países no generan su propia moneda, sino a través del Banco Central Europeo, dependiente de la Unión Europea, no del, por ejemplo, del Estado español o del Estado alemán o del Estado italiano. ¿Ahí en qué situación aparecemos, Alejandro? En Europa es mucho más complejo el tema, pero Europa, los Estados miembros que han adoptado el euro como moneda de curso legal, pues somos, como España, pues somos usuarios del euro. No somos emisores de la moneda, es verdad, pero el Banco Central Europeo sigue siendo una institución pública. Es decir, el Banco Central Europeo tiene independencia en relación con, a nivel principio político, con el resto de estados, pero tiene un control y una línea política determinada y además pues sigue siendo público, un organismo público, y además y aquí empieza un poco la idea de la moneda, es decir, lo que respalda, lo que permite que existan las monedas es justamente ese respaldo público, en este caso la Unión Europea, porque la Unión Europea es una creación política institucional un poco particular porque es diferente a todo el mundo, al resto de países del planeta Tierra, en verdad, es muy particular, pero es verdad que en Europa tú eres usuario de la moneda euro, por lo tanto no eres el que controla la emisión de esa moneda, por lo tanto te podrían exigir, como le pasó a Grecia, pues medidas muy duras, muy correctivas y una imposición muy fuerte por parte de la Troika en ese momento para saldar las deudas que había contraído Grecia con sus acreedores privados. Es decir, aquí la Unión Europea no apoyó a Grecia contra sus acreedores privados, sino que respaldó a los acreedores privados, a los bancos internacionales sobre todo, privados contra Grecia. Es decir, pero Grecia pudo haber negociado, si hubiera querido negociar de volver al dracma, si hubieran querido negociar de verdad contra la Unión Europea, tenían que haber amenazado con volver al dracma y salirse del euro. Y entonces su poder de negociación hubiera sido mucho más fuerte y la cosa hubiera sido muy diferente. De hecho, hay otro mito en Europa que es que si sales del euro te vas a arruinar. Una cosa que es totalmente mentira también porque Dinamarca no tiene euros y le va bien, aunque tenga la moneda indexada al euro, pero Polonia, por ejemplo, no tiene euros y su moneda no está indexada al euro y también le va muy bien. De hecho, sirve como reserva de mano de obra barata para otros países.
y bueno, por no comentar ya el caso del Reino Unido, que es clarísimo, que incluso ya salió en Europea, pero es decir, que muchas veces con la Europea también hay otras mitologías liberales, de hecho, de que cualquier salida de la Unión Europea o salida del euro te va a suponer una quiebra o que te vas a hundir y tal, totalmente mentira. Y el ejemplo más claro es el Reino Unido. Pero bueno, volvamos al tema también del endeudamiento externo. Argentina creo que es un caso muy, muy, muy particular y muy bestia de esto. Porque en Argentina, en 2018 creo que fue, Macri contrajo una deuda récord con el FMI de 50.000 millones de dólares, si no recuerdo mal. Si la Un poquito no más, falla. 56.000, si no recuerdo mal. 56.000, perdón, pues es que no sé si me acordaba bien del todo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que entonces Argentina entra pues endeuda una moneda que no controla, una moneda extranjera. ¿Y qué ocurre? Que tú, claro, tú tienes pesos, entonces tú con el Banco Central de Argentina, pues para poder tiene que ir al mercado cambiario para conseguir esos dólares. Y entonces, ¿qué ocurre? Que inundas el mercado de pesos para comprar dólares y esto, pues, relación oferta-demanda clásica, esto ya modelo estándar, pues como inundas de pesos para comprar dólares, lo que pasa es que tu moneda, pues, se devalúa mucho y generas entonces que simplemente pues una inflación muy fuerte que le iría muy bien a las empresas exportadoras argentinas, pero le va muy mal al pueblo y le va muy mal al resto de actores económicos del país. Pero lo que ocurre es que, claro, el problema es que te endeudas en una moneda que no es propia. Entonces, como no es propia esa moneda, tú estás en el fondo dominado o estás totalmente subordinado a los intereses de quien controla esa moneda, la principal, que es el dólar en este caso, y entonces te pueden imponer todo lo que quieran porque esos acreedores, y Estados Unidos detrás de ellos, te puede imponer todo lo que quiera a su merced, porque estás a su merced básicamente, porque has perdido soberanía económica y soberanía monetaria al haber hecho ese endeudamiento en dólares. Con lo cual, entonces, todo esto responde a relaciones de poder, relaciones políticas, porque si un país endeudado con el Fondo Monetario Internacional, entre paréntesis, Estados Unidos, Sí. efectivamente sí puede aparecer endeudado y de alguna manera sometido por ese país, eso responde precisamente a la pérdida de su capacidad de monopolio de la violencia y a que aparece sometido políticamente a otro Estado más fuerte. ¿Correcta la interpretación entonces? Es totalmente esto y sobre todo que quería situar otra vez para recordarlo, es decir, todo esto lo que demuestra es que en la teoría liberal estándar o la del equilibrio general falla y es mentira, es decir, yo lo que quería poner en situación, es decir, cuando se ponen casos de estados que quiebran o estados que están dominados políticamente por otros a través de los acreedores, es simplemente que mucha gente no acaba, muchos liberales no acaban de entender la relación de la moneda, del Estado y del mercado. Y aquí estamos hablando un poco tanto en teoría como en la práctica, como lo que sería más la realpolitik, que es al final la política real económica de los países. Un mito liberal muy claro, para poner otro mito más, ya que estamos en los mitos, es la separación de la economía y la política, o la separación, situar la economía o los mercados como una cuestión independiente de las voluntades humanas que se organizan políticamente, o como una cuestión matemática, una cuestión científica que es totalmente ajena a lo que ocurre en la realidad tanto humana como política como social de un lugar. Es decir, la economía no es un modelo estándar de matemático equiparable, yo que sé, al teorema de Pitágoras, no tiene nada que ver con eso la economía, pero te lo dibujan así para que parezca que es una cosa técnica neutra, objetiva, y que debemos tenderos a adaptarnos a ese modelo suyo en lugar de que ese modelo se adapte a la realidad concreta, la realidad real de nuestras vidas en común, que es nuestra vida en sociedad, es decir, nuestra vida política, porque la política es justamente cómo nos organizamos socialmente los humanos. Ahora, Alejandro, yo acompaño las explicaciones de Milei desde hace mucho tiempo y según Milei, el mercado aparece naturalmente en la historia humana antes de la aparición del Estado. El Estado presenta individuos libres e iguales por naturaleza, los cuales establecen relaciones libres y de esa manera generan el mejor modelo económico posible, el mejor sistema político, económico, cultural y de vida posible, y de repente aparece el pie del Estado sobre sus cabezas y comienzan los problemas.
¿Está el funcionamiento real de la economía, Alejandro, o estoy cometiendo un error Es acaso? uno de los mayores mitos, el más interesante de estudiar, porque este interpela ya en la filosofía, en la antropología. Claro, claro. Este es el que dibuja eso, es teología. Estamos hablando, aquí estamos en terreno casi teológico, en realidad. Si el Estado siempre ha existido, estamos hablando de una dimensión metafísica. Estamos en filosofía aquí. Es decir, esto es como un Dios. Claro, el Dios siempre existió. Dios es causa de sí mismo. ¿El mercado es causa de sí mismo? Pues según la teoría de Milley, sí. Es decir, estamos hablando de teología. Por lo tanto, estamos diciendo, o está afirmando un liberal, que el mercado es consustancial al ser humano, de alguna forma, incluso puede ser independiente del ser humano, ¿no? Que es como una montaña, como un mar, como el mar Atlántico, que siempre está ahí, independientemente de la voluntad del ser humano. El mercado tiene atributos divinos, atributos metafísicos y atributos de existencia eterna. Esto es increíble porque este es el mito más bestia que nos han instalado a todos en la cabeza, porque intentan naturalizar, hacer como algo consustancial al humano, esencial del humano, el mercado. Y lo curioso es que el mercado tiene una fecha de inicio. Y el mercado, además de tal como lo conocemos hoy actualmente, el mercado es indisociable del Estado. No ha existido mercado capitalista sin Estado detrás. Aquí es muy interesante y siempre cito el mismo antropólogo, uno de los más importantes de Estados Unidos, que se llama David Graeber. David Graeber, que a lo mejor lo puedo escribir o se puede escribir por si no lo pronuncio bien o lo que sea, pero él tiene grandes estudios sobre la antropología del valor, de la moneda y de las sociedades primitivas que desmiente muchísimas de estas mitologías, ¿no? Por ejemplo, las sociedades primitivas, o que se llaman primitivas, son sociedades de autoconsumo y autoproducción, no hay intercambio. El intercambio muchas veces solo es rituales, por ejemplo, de regalos, que eso sí que ocurre, pero no hay intercambios comerciales como nos entendemos en la actualidad. Es decir, lo que hay mucho ahora es justificar el mercado como una realidad prenatural del ser humano, como una verdad teológica, metafísica, y no como lo que es realmente. El mercado es una institución creada por el Estado. Se crea, es decir, es el Estado el que crea el mercado. Y el ejemplo más claro, o lo que más lo prueba, es la moneda. Es que de verdad que lo más bestia, lo que lo prueba de verdad, es la moneda. ¿Por qué? Porque la moneda... ¿Por qué existen las monedas? Las monedas existen porque hay una autoridad pública detrás. ¿Por qué? Porque es la única garantía de pago de esa moneda. Los euros o los dólares o cualquier tipo de moneda necesita un respaldo público detrás, una autoridad estatal pública detrás para que sea operativa. ¿Por qué? Porque la única forma de que porque la deuda es un pagaré, la moneda es deuda, la moneda es un pagaré a futuro. Esa es la idea de que a futuro el valor de esa moneda o lo que tú das con ese elemento, que es la moneda, a futuro se te va a devolver en alguna forma. Es un pagaré. Es decir, la moneda necesita una autoridad que respalde su valor y también la garantía de pago a futuro. Eso lo puede hacer solo una autoridad estatal. Esto además siempre ha sido históricamente así, desde los sumerios, de hecho. En todo caso, a nivel contemporáneo, podemos verlo mucho más claramente. Es decir, ¿cómo puedes garantizar que el valor de la moneda, ¿no? El valor de una moneda, pues se hace con impuestos. ¿Y por qué se hace con impuestos? Porque tú puedes irte a un bar, te puedes ir a un bar a comprar algo y a lo mejor quieres ir con cigarrillos, ¿no? Quieres decir, oye, mira, por esta cerveza que me quieres dar, señor tabernero, yo te doy 5 cigarrillos por esta cerveza, ¿no? ¿Qué problema hay aquí? Que al tabernero te podría decir que sí, pero en verdad no te puede decir que sí. ¿Por qué? Porque el tabernero tiene que pagar impuestos. Y esos impuestos se pagan en euros. Por lo tanto, esos cigarrillos no les sirven para pagar los impuestos. Los impuestos son los que garantizan el valor de la moneda. ¿Por qué? Porque universalizan, obligan a todos los actores, agentes económicos de un territorio dado, de una economía dada, a pagar en un mismo medio de pago, en un mismo valor que es su moneda, la moneda del Estado, que es en este caso los euros, pero podría ser los dólares en Estados Unidos o los pesos en Argentina, lo que universaliza el pago de todos los agentes económicos en una misma moneda es justamente los impuestos, porque los impuestos es lo que un Estado obliga a todos los agentes económicos a pagar y a pagar en una moneda, Hay ejemplos históricos de esto tremendo con Inglaterra y el imperialismo británico, porque muchas veces es que con la moneda también hay mucha metodología, porque también te van a decir, es que esto viene, perdón, que a lo mejor lo quiero explicar un poco mejor, porque se tiene la creencia común
los liberales te van a contar, lo que te cuentan los liberales, que es una fábula, la mentira que te cuentan, igual que lo del mercado existe siempre, pues te cuentan también que la moneda, en el fondo, es como un medio de trueque, ¿no? Yo tengo un bolígrafo y este bolígrafo, para un liberal, podría haber sido lo que habríamos establecido de consenso para que hubiera sido el equivalente universal o el medio de pago universal este bolígrafo. Pero esto es mentira, esto no es así, esto no puede ocurrir así, no puede ser el bolígrafo. Tiene que ser una moneda porque la moneda la crea el Estado. Porque la moneda la crea el Estado y los bolígrafos no. Es decir, lo que dicen, aquí hay un economista que recomiendo también mucho, que se llama Bindorp, que demuestra que la moneda no es un factor neutro en la formación de precios de un mercado. Y lo demostró matemáticamente, con matrices entre agentes económicos bajo la teoría del equilibrio general neoclásica. Aquí estoy diciendo muchas cosas, mucha información, pero que de verdad que es que todo esto, como hay que desmontar mitos que están súper instalados a nivel ciudadano, es que es muy importante tener algunas cosas muy claras porque si no, la gente tiende mucho a creer los mitos del liberalismo. Por ejemplo, que la moneda es un equivalente universal. O sea, que la moneda es como una mercancía más, como si fuera una mercancía más que yo cojo del mercado, la desprendo, y esto es un poco aleatorio porque es una economía de trueque. Es como si la economía fuera una economía de trueque. Y entonces, cuando es una economía de trueque, cada uno pues tiene, es simplemente para facilitar la información de los agentes económicos, yo pongo una moneda o extraigo algo que es tal. Esto es totalmente mentira, pero es que es tan mentira que es históricamente mentira, porque la moneda tiene una fecha de creación y tiene un sentido en su creación esa moneda. En los sumerios, que también lo explica David Graeber, que lo explica muy bien con el tema sobre todo de poder instalar la capacidad de pago a futuro, los pagarés, que es lo que hace la moneda en los sumerios, pero también lo hacen a futuro de más. Y siempre nunca es la moneda, aunque luego hay otro historiador que también, es que me estoy liando un poco, no quiero tampoco... Alejandro, los sumerios representan la primera gran civilización humana, más o menos en el año 2000 antes de Cristo, perdón, 3000 antes de Cristo, más o menos, 2000, 3000 antes de Cristo, bien, establecen el Estado, ¿sí? Realizan la construcción, ¿sí? Son preestados, en verdad, son preestados. El Estado moderno, en verdad, se funda con Luis XIV, el Estado absoluto, que es justamente cuando revientan los tributos de la Iglesia y nacionalizan en Francia, siglo XVIII, Luis XIV, tributos generales y empieza ahí el Estado moderno como lo conocemos actualmente, aunque hay formas preestatales o preestado moderno que ya tienen un poco esos elementos, ya están ahí, los elementos ya están como la moneda, el Estado, los impuestos e incluso los ejércitos. Bien, ahora, en cuanto a su capacidad de monopolio de la violencia, los sumerios por primera vez establecen un territorio fuerte con una civilización, con el poder, un poder centralizado, una monarquía, y a partir de ahí establecen impuestos y la moneda. Con lo cual, todas estas cosas presentan fecha de creación y aparecen intrínsecamente relacionadas precisamente a esa relación de poder estatal de acá, en este territorio, esta autoridad determina la creación de una moneda, determina el monopolio de la violencia y determina los impuestos. Exactamente. Eso es lo primero. Sí, y a partir de ahí vienen los mercados. No existe el mercado anterior, claro. ¿Y cómo pueden generar una fantasía de individuos iguales, sujetos individuales en una sociedad de colectivos, de individuos iguales, cuando no representa lo mismo un sujeto dueño de Apple, Microsoft o X o Tesla y un pobre peón de campo en la sabana africana, ¿sí? ¿Por qué pueden generar estos mitos y generalizarlos tan, pero tan efectivamente frente a la evidencia empírica histórica de la creación de estas cosas? La evidencia es evidentísima para todos los historiadores, antropólogos, cualquier persona que se interese un poco por la filosofía, por la política, entiende perfectamente cómo funciona todo, cómo funcionan la creación del dinero del Estado o cómo funcionan los mercados también. Es increíble porque es una fábula creada exclusivamente para legitimar el poder establecido. Es que es increíble esto porque la machacan, te ametrallan mucho con un montón de mitología, pero a ver, que mucha gente también piensa que el Estado es como una familia.
sea, que esto también es una cosa evidentemente falsa, ¿no? Es decir, incluso por la dimensión, que un Estado pues está compuesto en España por 50 millones de ciudadanos que tienen su DNI. Es una cosa loquísima, y que tú creas que tu familia de 4 personas es equivalente a una organización que detenta la organización de 50 millones de personas. No sé cómo alguien puede pensar que puede operar igual la economía de ese Estado que la de tu familia. Pero esto cala, igual que cala lo de que el mercado siempre ha existido, o que, claro, porque el mercado siempre ha existido es una fundamentación, es una legitimación antropológica, en plan, es naturalizar, es decir, que yo no puedo ir contra lo natural. Como el mercado siempre ha estado ahí, el Estado aparece parasitando o como creación nueva, extemporánea del mercado, y distorsiona ese mercado. Lo más curioso de todo es que Milton Friedman mismo, asume que el mercado está creado por el Estado. De hecho, es el gran cambio con el liberalismo clásico. El liberalismo clásico, que es este de Milley también, que es anarcocapitalista, pero el liberalismo clásico viene de los fisiócratas de Quesnay y todos los franceses, el laissez-faire, que pensaban el Estado y la economía, el mercado, como dos esferas diferenciadas, ¿no? El mercado como algo, pues son fisiócratas por eso, porque es algo físico, que justamente es teológico, que existe de forma natural el mercado, se crea de forma espontánea y natural. Y el Estado va por otro lado, pero el Estado tiene que garantizar los derechos civiles, la legislación y todo eso. Y curiosamente, que esto es el liberalismo clásico, Milton Friedman ya se da cuenta que esto es absurdo, esto es una tontería esto. Y Milton Friedman, de hecho, el neoliberalismo, lo que llamamos neoliberalismo, es justamente cuando Milton Friedman se da cuenta de este elemento que no es real, y que lo que hay que hacer es que el Estado tiene que crear las condiciones para que se desarrollen los mercados, nunca corregir sus efectos. Solo intervenir, o sea, el Estado tiene que intervenir para crear las condiciones del mercado. Y esto lo dice Milton Friedman. Ejemplo, pues, evidente o más práctico de esta teoría es el Chile de Pinochet, ¿no? Es decir, desde el Estado, pues ya a lo loco, pues inventa una intervención estatal increíble para crear ficciones y crear procesos de acumulación privados, por ejemplo, en torno a las pensiones, en torno a la sanidad, a la educación y demás. Pero este cambio ya es muy bestia. Es verdad que Milley es más de la tradición de la escuela austríaca, de la escuela anarcocapitalista, que no acaba de romper con esto. De hecho, Hayek, curiosamente, en la Unión Europea se parece mucho a lo que Hayek pensaba, ¿no? Hayek pensaba que había que hacer una federación interestatal, la cual habría la economía y todo eso va por libre, y una federación interestatal mundial en la cual, pues, como la Unión Europea, pues que ahí los estados discuten de cositas y tal, pero que lo importante es que la economía fuera completamente independiente y no sujeta a la soberanía. Porque al final todo va de soberanía también. ¿Quién tiene la soberanía? ¿El pueblo, el Estado o el mercado? Pues el neoliberalismo, o Milton Friedman en particular, opina que la soberanía recae en el mercado. Esto es una idea que también se va a recuperar mucho, ¿no? con los anarcocapitalistas o con Milley. Milley te va a decir que, claro, la soberanía es el mercado, porque allí los agentes económicos, individualmente, cada día votan, cada día deciden, cada día compran y cada día deciden con su compra. Pero si nos fijamos, es teoría de la soberanía. Esto es teoría sobre el Estado, sobre la soberanía y sobre el mercado. Otro mito, que la gente, esto lo dice, no me acuerdo bien qué economista lo dice exactamente, pero se ha repetido mucho esta idea, ¿no? De que la gente vota cada día comprando. Vota cada día comprando. ¿No? Porque Sí, al sí. final la soberanía Recuerdo económica. incluso recuerdo a un economista liberal, para mí respetable, equivocado, pero respetable intelectualmente, como Joseph Schumpeter, en Alemania, Sí. quien genera la teoría de los mercados electorales sobre la base de la supuesta teoría de los libres mercados, con competencia entre candidatos, algo similar, pero él sí realiza una lectura de los clásicos, e incluso de los clásicos desde las teorías críticas, como Marx, por ejemplo, e incluso una reivindicación de ellos como científicos. Los anarcocapitalistas actuales, los libertarios, a menudo machacan y machacan con el comunismo, el marxismo, pero no realizaron la lectura ni de las contratapas de los clásicos. Presentan un grado de ignorancia total y absoluto. Ahora, retrocediendo a el mercado como una creación natural, histórica, los mercados capitalistas no responden a la existencia de la propiedad privada en última instancia, y la propiedad privada no responde a la existencia del Estado, porque además de que Sin el duda. Estado establece
las leyes de la propiedad privada por sobre todas las cosas, sobre la base de su monopolio de la violencia física, realiza la implementación de la propiedad privada. Si yo cometo un robo, entonces va a aparecer un policía detrás mío machacándome a palazos, ¿sí? Sin ese policía estatal desaparece la propiedad privada y por ende desaparece el Estado, con lo cual imposible la propiedad privada sin el Estado. O cometo un error y los liberales de alguna manera presentan una explicación para esto. Voy a poner primero una desmitificación más para que se quede claro, porque aquí han manipulado mucho los liberales también con el tema de propiedad privada. Por ejemplo, me gustaría sin duda poner una aclaración para mucha gente que creo que les será útil. Aquí muchas veces se opone propiedad privada a propiedad pública, ¿vale? Pero creo que es muy importante tener en cuenta que hay una cosa que es la propiedad particular. Es decir, mucha gente confunde propiedad privada y propiedad particular. Propiedad particular es, por ejemplo, tienes una casa, un coche, yo ahora que tengo aquí pues este micrófono, este ordenador, todo esto es propiedad particular, de uso particular. Porque muchas veces te van a decir los liberales que un comunista está en contra de la propiedad privada, entendiendo como propiedad privada tu casa, tu coche, tus objetos de uso cotidiano, de uso particular. El uso particular es una cosa completamente diferente, la propiedad particular, de la propiedad privada. Propiedad privada es otra cosa. Propiedad privada tiene que ver con los medios de producción y tiene que ver sobre todo con la generación de beneficios y la generación de cómo se gestionan los beneficios generados en la producción capitalista. Eso es propiedad privada, es decir, una fábrica de Volkswagen que tiene un propietario y que en esa fábrica se fabrican cosas. Tú en tu casa no, bueno, en tu casa pues aquí estamos haciendo un podcast o bueno, un canal de YouTube, pero que en general en tu casa tú no fabricas nada. Es decir, que tienes una fábrica y en una fábrica fabricas cosas, hay mucha gente fabricando pues lo que sea y de ahí se extrae un beneficio privado que se lo queda el dueño de esa fábrica. Esto es la propiedad privada. La propiedad privada, bueno, la propiedad privada digo en el término económico, en términos jurídicos diferentes. Todo esto en términos jurídicos es un poco diferente porque es totalmente liberal la legislación jurídica contemporánea en los países occidentales. Pero bueno, occidentales supongo que en Argentina es igual. Y luego estaría la propiedad común, pero es diferente. Entonces, lo que me preguntabas, el Estado, es decir, evidentemente, para poder organizar los mercados que se institucionalizan, es decir, los mercados están reglamentados en sí mismos por reglas públicas, por leyes públicas que regulan esos mercados. En lo más claro sería el mercado financiero, pero también podríamos verlo en cualquier tipo de mercado. Entonces, la propiedad privada es una ley, es decir, que haya leyes que permitan que un jefe sea soberano en su empresa. Eso es legislación pública estatal y lo que garantiza que pueda desarrollarse una acumulación privada de beneficios y que un señor pueda tener 20 yates y tú no tengas nada, eso permite que haya una distribución de la riqueza en base a la propiedad privada, acumulación privada de los beneficios sobre todo de las empresas, y eso es el Estado el que lo garantiza. Del mismo modo que garantiza el valor de esas cosas a través de la moneda. Ahí podríamos volver incluso a la moneda. Pero es verdad que el mercado no puede existir sin el Estado. El Estado y el mercado son lo mismo. Bueno, lo mismo no, pero son totalmente interdependientes. Así es históricamente, así es teóricamente, así es filosóficamente y así es económicamente. Es decir, que hay una conjunción completa entre las tres dimensiones. Evidentemente, sin propiedad privada no hay, sin moneda, sin propiedad privada, sin fuerza de trabajo, esclavitud moderna, no puede haber mercados. No existirían los mercados, existiría otra cosa, no los mercados, existirían otras cosas. Y quería poner una cosa más, un apunte más. Hay al menos hay un mercado muy, muy famoso ahora, muy conocido. Al menos hay un mercado que no te puedo decir que ha existido siempre, que es el mercado financiero, porque el mercado financiero se creó en Bélgica en el siglo XV, aunque la bolsa más antigua del mundo sea la de Ámsterdam, que se creó en 1602, en el siglo XVII. Es decir, al menos con el mercado financiero te pueden meter la mentira de que siempre ha existido, que siempre hemos sido financieros, porque al menos eso tiene una fecha tan concreta de creación que ni siquiera se puede meter esa fábula. Pero, es decir, del mismo modo que el mercado financiero fue creado en su momento, además, fue creado por la Compañía de las Indias ahí en Holanda, en Países Bajos, vaya, y ya tenía un respaldo, bueno, que ya hay más o menos toda la teoría que hemos estado explicando, ya lo prueba muy bien también el mercado financiero. Es curioso que al menos aquí se desvelaría que el mercado no puede haber existido siempre porque, por ejemplo, el mercado financiero, que es una cosa ahora consubstancial al mercado capitalista, ahora sí que lo es. De hecho, el mercado financiero es base también para poder crear el capitalismo contemporáneo. Pero claro, todo esto no te lo explican porque, claro, te desmiente la idea de que el mercado ha existido siempre. Ya no lo pueden naturalizar como naturalizan el resto de mentiras o que les hacen
pasar o hacer ver pasar como si fueran esencias del ser humano o esencias de la historia humana, cuando es que es un mito como el jardín de Adán y Eva, es que opera en el mismo plano que cualquier tipo de religión, cualquier tipo de teología. Estamos en teología. Cuando hablamos del mercado, que el mercado ha existido siempre. Teología y metafísica. Es decir, teorías del ser humano, teorías antropológicas y teorías abstractas en todo caso, pero no realidad. Alejandro, ¿y la meritocracia? Porque hay otro de los mitos en esta sociedad de individuos iguales, libres, independientes, enfocados en su interés, este homo economicus, como lo conceptualizan ellos, un sistema de competencias en el cual el más apto aparezca por encima del resto, lo que ellos conceptualizan como meritocracia, en realidad a simple vista parece como la forma de organización social más justa. ¿Dónde la mentira, el mito en todo esto? Bueno, es que esto ya es, aquí estamos en el corazón del mito de verdad, el corazón del el combustible del sistema capitalista, que es la ilusión del éxito personal. O sea, es como la lotería. La lotería, ¿quién juega a la lotería? Pues millones, de verdad. En España, que además es una cosa casi tradicional, por ejemplo en Navidad, juegan millones de personas a la lotería. No le toca a nadie, evidentemente la probabilidad de que toque la lotería no sé cuánto es, un 0,0001%, pero millones siguen jugando. ¿Por qué? Porque está la ilusión del éxito personal. La lotería, como la meritocracia, operan como dominación social. Tú imagínate o imaginémonos nosotros que no existiera la lotería o que no existieran las inversiones financieras. Pues nadie, o sea, todo el mundo sabría que siempre sería pobre. Digo, esto sobre todo es en Occidente, no sé si en otros países igual, pero claro, si tienes la certeza de que siempre serás pobre, porque ni siquiera tienes la salida, aunque sea ilusoria, de que algún día me tocará la lotería, algún día pegaré un pelotazo de una inversión financiera, si no existieran esas salidas que son del campo de la lotería, no podría funcionar el sistema y la gente diría, hostia, pues si siempre voy a estar personalmente mal, a lo mejor me valdría mucho más unirme a mis compañeros de mi clase social, por ejemplo, de mi pueblo, para cambiar ese sistema y que por lo tanto no opere, que por lo tanto todos podamos tener un poquito más. ¿Cómo juega la meritocracia? La meritocracia parte de una ilusión impresionante, ¿no? O sea, pues como el mercado, es decir, es que es la misma mitología, porque es, el mercado te dice, el mercado es un dios, no olvidemos que lo presentan como dios. Entonces el mercado premia y castiga. Premia y castiga como un dios vengativo. Te premia si eres muy listo y muy guapo y muy inteligente y sabes ver oportunidades de mercado, y te castiga pues si eres tontito y no sabes hacer las cosas y tal. Esto es una idea teológica del mercado, como teológica y moral, de cómo se premia y se castiga a la gente. Entonces, la meritocracia es una ideología de los poderosos, porque a quien más le beneficia es al que está arriba. El que está arriba siempre lo es por mérito propio y no por que fuiste hijo de alguien. En España, el 75% de los billonarios lo son por herencia. 75%. De hecho, los únicos países que tienen movilidad social de verdad son Rusia y China. Esto es muy curioso. Esto es un estudio de la revista Forbes que se ha publicado este año, que explica que solo el 3% de la población billonaria de China y Rusia eran anteriormente billonarios o venían de familias billonarias. En España, el 75%. Para que veamos un poco cómo funciona realmente la meritocracia. Porque, claro, en un mercado te cuentan, es increíble que funcione esta fábula, porque yo si me paseo por la calle, yo veo un coche, un Ferrari, por ejemplo, un Ferrari a lo mejor no voy a verlo, pero voy a ver un Mercedes, o voy a ver un Audi o un BMW, y yo digo, pero yo no tengo BMW. ¿Por qué ese tiene un BMW y yo no? Si yo trabajo 10 horas al día, pero él tiene un BMW y yo no. Es increíble que hago una experiencia tan directa no genere una indignación brutal, en plan de por qué un señor tiene un BMW y yo no. Pues la única forma de hacerlo es, pues este tiene un BMW porque será muy listo y ha hecho una inversión muy buena y tal. Pero claro, es que es mitología para poder justificar que el que está arriba y que no se puede un poco repartir esa riqueza generada privadamente y de acumulación privada, porque además es una estafa, porque hay muy poca gente es como la lotería, muy poca gente que le pueda tocar, que pueda pegar un pelotazo y que pueda realmente llegar a ser rico sin un patrimonio detrás, porque por ejemplo, si tú eres hijo de ricos, aparte de tener contactos, de tener todo lo que hace falta, pues te permite sobre todo fracasar. Tú puedes ser rico y puedes, por ejemplo, invertir o emprender 5 veces si quieres, porque si fallas 5 veces puedes volver a levantarte 5 veces porque tienes respaldo familiar y financiero detrás. Tú cuando eres persona humilde,
tú puedes a lo mejor jugarte una vez, pero ya está. Si la cagas, la cagas. Estás endeudado de por vida y la has cagado para siempre. Yo no entiendo muy bien cómo Sí, por Milei, por otro ejemplo. lado, Alejandro, si la meritocracia responde a un orden meritocrático de competencia, entonces debería estar acompañada por la propuesta de la eliminación de la herencia, de manera que en esa competencia, para que todos puedan participar justamente entre personas iguales, deberían comenzar desde la misma línea, desde la misma base, y a partir de ahí comenzar una competencia justa, lo cual aparece, como vos remachabas recién, aparece muy, pero muy lejos de la realidad. Pero incluso si esa competencia justa, ficticia, porque no comienza desde el mismo lugar el hijo de Elon Musk que el hijo de, bueno, Un panadero. un panadero, ¿sí? O un campesino pobre en la estepa africana, aun si comenzasen de la misma base, ese modelo convalidaría como justo el resultado final posible de una persona adquiriendo todos los bienes, todos los servicios, todo el privilegio en base a su supercapacidad y que el resto de la gente aparezca por debajo de la línea de la pobreza. Si la competencia comenzó sobre esa base misma, eso representa desde el modelo de la meritocracia un orden justo. Y nada más injusto que eso, una persona con todo y el resto Totalmente. sin nada. Con lo cual, incluso en términos abstractos, teóricos, el modelo también presenta contradicciones completamente inadmisibles, pero lo presentan en todos lados y la gente lo recoge con una tontera, con una simpleza, con una superficialidad enorme. Quizás también esto responda a la repetición permanente de las cosas, ¿no? A veces, como la propaganda, como establecen los grandes propagandistas, el éxito de las ideas no aparece ligado a su contenido, sino a el machacar incesante sobre nuestras cabezas todos los días. Pero bueno, bueno, sobre esto también el mito de los pobres son pobres porque quieren básicamente esto, el mismo mito, pero por ahí algunos más también abordados en tus análisis, Alejandro, como por ejemplo el de las pensiones, el de los sistemas públicos de pensión, carecen de sustentabilidad, mejor los sistemas de capitalización individual, con financiarización de los activos, etcétera. ¿Cuál es el mito en este caso, Alejandro? Bueno, aquí es como las pensiones, pasa que las pensiones ahora son debate increíble en Europa porque ¿qué ha ocurrido en Europa? Que ahora la gente vive más, entonces lo que es inaceptable para el sistema es que haya gente viviendo dignamente sin trabajar para ellos. Esto les indigna mucho, por eso esto ha cambiado mucho ahora en Europa porque el ataque a las pensiones es fortísimo porque es intolerable que haya gente que haya escapado a la esclavitud moderna, que es que estás obligado a vender tu fuerza de trabajo en el mercado para tener el sustento para sobrevivir. Es increíble porque es un ataque superideológico, porque lo que es intolerable en Europa es eso ahora mismo, que mucha gente está viviendo muchos años, 20, 30 años, muy bien, sin aportar a los beneficios privados de las empresas. Bien, quiero empezar con el tema de las pensiones porque es que es un tema muy candente y que van a atacarlo a muerte porque es una cosa pues básicamente intolerable. Antes estaba pensada las pensiones para que los últimos 5, 6, 7 años de tu vida, pues al menos como ya no puedes ni siquiera trabajar porque estás machacado físicamente y porque además estás mal, ya ni sirves para trabajar, pues al menos que tampoco te mueras de hambre. Estaba un poco pensado de esa manera en el siglo XX, aunque fue una conquista del movimiento obrero. En el siglo XXI ha cambiado todo esto porque ahora mismo las pensiones son muy dignas, las pensiones son altas en Europa y además pues la gente vive mucho más. Bien, vamos a ver a nivel económico qué ocurre aquí. A nivel económico no hay ningún problema, es decir, no hay ningún problema. Europa es un territorio que acaba, la Unión Europea, que acaba de aprobar, por órdenes de Trump, el 5% del PIB en un realme. El 5% del PIB es una barrabasada, una barbaridad. En Europa, en países como España, pero también creo que en países como Alemania incluso, no llega al 2% del PIB el gasto en armamento. Y tú has aprobado subirlo al 5%, que es más del doble. ¿Esto qué implica? Esto implica mínimo
pues unos 60.000, unos 30, 40.000 millones, para el caso español, unos 30, 40.000 millones de euros más en el sistema. Es decir, es que solo con, es decir, pero ningún economista liberal aquí te dice nada, aquí no es insostenible. Entonces, ¿cómo es posible que hayan recursos para comprarle armas a Donald Trump, incluso más allá del fin último, que es provocar una guerra convencional contra Rusia? O sea, tú tienes que, a nivel económico, puedes destinar el 5% del PIB, que no hay ningún problema, y en cambio las pensiones sí que son un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad que en España, es que esto también va por cada país porque va por sistemas o de cotizaciones sociales, que en general es cotización social, pero claro, si hubiera un problema, por ejemplo, con que hubiera un ratio muy bajo de cotizantes para cada pensionista, por ejemplo, en el caso español, pues siempre se puede sacar dinero de otra parte, como han hecho para conseguir para comprarle armas a Donald Trump. Es decir, que con el tema de las pensiones se desvelan un montón de mitos, ¿no? Porque la capitalización privada o en los planes de pensiones es, aparte que es un modelo que se ha intentado en muchos países y que fracasa estrepitosamente porque Como al en final... Argentina, por ejemplo. En Porque Argentina, por al final ejemplo. hacían lo que quieren. A mí lo que me molesta es que es la intencionalidad política. Lo que quieren es que trabajes hasta morir. Lo que quieren es que trabajes hasta que te mueras. Eso es lo que quieren. O sea, lo que hay que entender es que hay una lógica política detrás, clasista, pero es una lógica ideológica. Ellos lo que quieren es que tú trabajes hasta que te mueras. Esta es la tensión. Quieren que los trabajadores trabajen hasta morir y sobre todo no puedan tener un espacio de libertad de verdad. Que la libertad financiera es la libertad financiera que te da la pensión, por ejemplo. Te la quieren quitar, te lo quieren privatizar y además quieren que esa pensión, que es un derecho en muchos países, al menos en España, artículo 50 de la Constitución española, es un derecho, por lo tanto eso es innegociable en principio, pues es un derecho constitucional, te lo quieren privatizar, se lo quieren quitar y hacer un negocio con eso. Hacer negociete, que los fondos de inversión y los bancos hagan negocio con eso porque es donde van los planes de pensiones. Mito número 1, plan de pensiones. Eso siempre se termina. Es decir, tú puedes tener un plan de pensiones muy bueno, pero eso a lo mejor dura 20 años, como mucho, que normalmente no duran 20 años, pero que se acaban al final porque tú has puesto un dinero que se te devuelve y tal por el tema del mercado, pues se acaban. Las pensiones no terminan nunca, las pensiones públicas. Así vivas 120 años, no se van a terminar nunca. Pero además no existe, no hay ningún caso de quiebre del sistema público de pensiones. Otra vez más, a lo empírico me vuelvo. No existe en ningún país occidental un caso de quiebre del sistema público de pensiones. Incluso cuando está habiendo ahora una presión demográfica fuerte por las jubilaciones de la generación baby boom. Pero ¿qué ocurre? Que al final, claro, como te viene mano de obra extranjera, en el caso de España han sido 10 millones de personas entre el año 2002 y 2025, pues son 10 millones de personas más en el sistema que no estaban contempladas en las... Siempre te ponen el gráfico demográfico, los liberales, para decirte que mira la pirámide poblacional, cómo se invierte. Te meten miedo, son alarmistas. Esto lo decían en los años 60 ya. En los años 60 ya lo decían. Nunca ocurrió en los años 90 y ahí no había ni siquiera inmigración. Pero tampoco ocurrirá ahora, ni ocurrirá después, porque hay un factor que siempre se olvida, aparte del tema migratorio, porque es verdad que al final si metes 10 millones de personas en el sistema, pues son 10 millones de cotizantes más, que es lo que ocurre en España ahora, que hay un récord de cotizantes, pero además hay otro factor, que es el siguiente. Es la productividad por trabajador, es decir, no es lo mismo la productividad por trabajador de un trabajador de los años 60 que de un trabajador de los años 2020. Produce mucho más por unidad laboral un trabajador del año 2020 que uno del año 60. Por lo tanto, hay más riqueza. Por lo tanto, se puede repartir más. Y la productividad nunca te la meten, solo te meten ratio trabajadores pensionistas. Es lo que te hacen todo el rato, siempre el mismo mito, siempre la misma mentira, porque esconden su vocación real. Ellos lo que quieren es que trabaje hasta morir. De verdad, es que a mí lo que me molesta es que a veces, con tanto debate teórico, o tanto debate científico, que en el fondo podemos entrar y podemos discutirlo, a mí me parece bien, y yo voy a discutirlo siempre a nivel empírico, a nivel teórico, cualquier tipo de estos debates, pero me molesta que nunca expliciten lo que quieren. Porque yo lo que quiero es que la gente se libere del trabajo asalariado. Yo lo digo claramente, libertad. Libertad, carajo, es que ya no tenga que estar sometido al imperativo de tener que ir a trabajar para vivir. Eso es un libertad, carajo. Pero lo que me molesta es que usted nunca mencione su intención real, su interés real, su voluntad real, que es los trabajadores, como son pobres, meritocracia, vamos a volver a eso, como son pobres, como en el fondo no se lo merecen y tal, lo que tienen que hacer es trabajar hasta morir. Así es como tiene que funcionar el sistema para ellos. Y eso me molesta mucho, del mismo modo que en el fondo a ellos les da igual que el Estado sea sostenible o insostenible, es decir, todos estos debates son mentira. Ellos lo que quieren es simplemente hacer negocios, es que el Estado regule, intervenga,
para privatizar la sanidad, porque eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Como la educación pública, hay mucho dinero para unos pocos. Y además les molesta, porque les molesta, que los ricos tengan que pagar a los pobres su cáncer. Les jode que una sociedad esté cohesionada en base a que pues, la gente que más tiene dé un poquito más, dé un poco más a la gente que menos tiene. Quieren romper todo porque en el fondo, como piensan en individualismo, piensan en sociedades fragmentadas y en sociedades completamente privatizadas para el beneficio privado de unos pocos, pues siempre operan igual. A mí me molesta mucho simplemente que nunca digan sinceramente lo que opinan o lo que quieren realmente, que es privatizarlo todo. Sí, de hecho, el negocio de las pensiones representa un negocio enorme, magnánimo, porque representa el negocio de los ahorros de los trabajadores, ya de por sí explotados por sus empleadores y ahora explotados financieramente por los administradores de sus ahorros en el caso de los fondos privados de pensión. Y efectivamente la cuestión de la productividad no aparece nunca y presentan, claro, como a pesar del aumento de la productividad, el salario real aparece planchado, aparece estable. Entonces, las contribuciones, sí, claro, a medida que la población va generando un proceso de envejecimiento, aparecen en descenso con respecto al total de la población. Pero claro, eso porque de la riqueza adicional generada por esos trabajadores con el aumento de la productividad, toda esa riqueza adicional la recogen los capitalistas, ¿sí? Aparece expropiada y nosotros realizamos contribuciones iguales que nuestros salarios de hace 60 años y claro, bueno, la gente más grande, pero la gran parte de la torta en realidad ya parece expropiada antes. Por eso, nunca una palabra sobre esto, ni siquiera tampoco la posibilidad de taxación a las ganancias financieras, nada, absolutamente nada, y solo esto de carecen de sustentabilidad, mejor los sistemas de pensiones de capitalización. En Argentina, por cierto, con un colapso después de los años 90, robados todos los ahorros y debió el Estado, como siempre, en última instancia, restablecer el sistema público y ahí sí pudieron maximizar la cobertura en su momento. Ahora el Estado, destruido por Milei, comienza a presentar nuevamente problemas para esto, pero adrede, y quieren otra vez la privatización. Pero bueno, más allá de estos ejemplos, Alejandro, uno de tus ensayos, de Tú no eres especial, presenta la cuestión del individualismo. ¿Qué ideas, sobre qué deliberas en este ensayo? Tú no eres especial. Aquí lo que, en el fondo, es un poco todo lo que hemos hablado también, porque es el mito del individuo en este caso. Porque al final lo que ha pasado es que hay un fracaso de lo colectivo, hay un fracaso de la construcción de ideas colectivas o de idea de pueblo, pero de ser en común, porque lo que nos han vendido es que ante ese fracaso colectivo existe la salida o el éxito individual. Entonces, en este libro lo que desmonto sobre todo, también lo analizo con síntomas, como por ejemplo las mascotas, que la gente se compra muchas mascotas ahora, o que todo el mundo tiene perros, todo el mundo tiene gatos, todo el mundo va a psicólogo. En España son 12 millones de personas que acuden a terapia psicológica, según el último estudio de Mutua Madrileña. Entonces, analizo eso y los likes y un poco las redes sociales, ¿no? Y el narcisismo en las redes sociales. En todo caso, lo que me gusta estudiar aquí es que el individuo, solo y aislado, o sea, desconectado del resto como un átomo que aparece, una burbuja en uno mismo, desconectado de la historia, desconectado de su pueblo, desconectado de su familia, de su clase social, de su patria, de todo, ese individuo solo y aislado es el último punto de deshumanización al que nos lleva el mercado, a la lógica del mercado y a la lógica individualista contemporánea, para justamente que solo existan relatos individuales, relatos del yo, y ya no pueden existir relatos colectivos o comunes que justamente nos ayuden a combatir ese sistema y todos los mitos de este sistema. Al final, todo se sustancia, todo lo que vamos a hablar de meritocracia, el mercado, los agentes económicos libres, que aquí todo el mundo va a ser premiado individualmente. Si fijamos, siempre es lo mismo. Lo que da de combustible al sistema o lo que la gente espera siempre, como cuando juega la lotería, es que individualmente, claro, la lotería no se reparte en común. La lotería es individualmente, a ti personalmente te toca. Entonces, la idea es que tú individualmente
como soberano de ti mismo, eres un soberano de ti mismo y tú puedes con todo, tú puedes, si tú te lo crees, si trabajas duro podrás, si te esfuerzas, si sonríes, si todo eso te irá bien. Pues yo en este libro, en Tú no es especial, justamente pues ataco un poco toda esta idea de individualismo contemporáneo, pero también la idea del narcisismo que va asociada a este individualismo, ¿no? Como Dios cae a tierra, como Dios ya no es Dios, sino que es el mercado o es el individuo, porque Dios ha caído a tierra, pues tú eres el Dios en tierra, por eso tú puedes todo. Por eso el mercado es como una acople a esta idea de que yo en el mercado puedo autoafirmarme de forma exponencial, ¿no? Si yo tengo mucho dinero, que tengo mucho más poder personalmente, pues yo soy un super héroe o un super... me interesa mucho porque incluso a nivel psicológico de los grandes liderazgos económicos de este siglo, desde Elon Musk, pero también Steve Jobs y tal, todos tenían obsesiones con los superhéroes y todo esto y se creían un poco superhéroes, sobre todo Elon Musk y los nuevos estos como Peter Thiel y tal, que le gusta mucho también El Señor de los Anillos. Pero es curioso esta idea psicológica de cómo se conciben a sí mismos a nivel individualista todas estas personas y cómo construyen también ideología individualista que al final desemboca en el narcisismo, o sea, en amarse a uno mismo por encima de los demás para que inhabilitarte a amar a los demás, a amar al otro, al que viene al lado tuyo y pues a través de eso pues genera una dominación social y la incapacidad de construir nada colectivo, nada futuro, ni tampoco un legado. De hecho, además, en este libro también tengo un apartado muy interesante, muy interesante, porque me baso en estudios de Byung-Chul Han y demás, sobre el tema del tiempo, de cómo el tiempo se ha acelerado y todo lo demás, en base justamente por culpa de individualismo, cómo el individualismo nos ha hecho que justamente, pues incluso tengamos menos tiempo de vida que antes. Pero eso pongo esa parte que está por ahí en el libro. Muy, pero muy interesante. Alejandro, como costumbre aquí en este canal, la palabra de cierre para lo que vos quieras aparece en tus manos, en tu micrófono, lo que quieras, un poquito de autopublicidad o alguna reflexión en el tintero, lo que vos quieras para el cierre, adelante, todo tuyo. Bueno, pues primero muchas gracias por haberme dejado participar aquí. También digo a los oyentes que tenemos un podcast que es Antes del Derrumbe, donde tratamos muchos de estos temas con muchos programas que son solo de audio, pero que están para ir para las vacaciones, para la gente que quiere irse de vacaciones ahora, sobre todo si los ven europeos, que quieren irse de vacaciones y tal, pues que ahí está un montón de programas sobre muchas cuestiones que hemos tratado aquí. Y por último, me gustaría decir que el liberalismo es probablemente la ideología pues que más indigna, o sea, que más impone por la fuerza y que más nos machacan cada día y que está repleta de fábulas y de mitos y que por favor siempre tengamos abierta el análisis crítico, la capacidad crítica contra este liberalismo en lo ideológico, pero también en lo económico, en lo político y hasta en lo antropológico también. Es decir, que esta ideología que es una ideología de las élites y los poderosos para someternos a todos los demás y que acabemos simplemente legitimando la riqueza privada de unos pocos. Completamente de acuerdo con vos, Alejandro. A los demoledores y a las demoledoras, en más o menos una hora comienza en nuestro canal hermano de MP Geopolítica la transmisión de Juan Antonio Aguilar sobre el Russiagate o Russiagate, denunciado poco tiempo atrás por el gobierno de Trump. Así que no lo desaprovechen en más o menos una hora. Demoledores y demoledoras, hasta pronto. Alejandro, un placer. Placer. Chau, chau. Chao.